Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola a todos, qué gusto nuevamente poder saludarlos en esta ocasión, estar con ustedes una vez más, tratando de compartir y enseñar y bueno, como dice bien nuestro eslogan, tratando de que haya una reforma para toda la vida y la cultura, ¿no? Así es. Este es entonces el podcast de Academia Credo, una vez más con ustedes. Y bueno, vamos a entrar de lleno a otro pasaje bíblico que vamos a estar analizando. Estuvimos analizando Eclesiastés un poquito, con la serie Pensando con claridad en un mundo torcido. Hoy vamos a estar empezando un nuevo pasaje que está para ponerse picante, ¿no? A veces estos temas dan mucho para poder hablar. Vamos a estar hablando específicamente del libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Los dos libros que escogimos están bien alegres, ¿no? Sí. Eclesiastés y luego Apocalipsis. Bueno, no estamos analizando todos los libros, ¿verdad? Son unos pasajes nada más, pero lo que nosotros queremos o nuestra intención es tener bien claro nuestros puntos de partida, desde dónde arrancamos para la argumentación que nosotros tenemos como cristianos, el fundamento de nuestra fe. Ok, vamos de lleno entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Un pasaje muy, muy conocido, pero aquí lo vamos a estar desarrollando otra vez para tener nuestros puntos de partida bien claros. Ok, dice Apocalipsis 22, 13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Ok? Pasaje interesante. Género literario, Willy. Bueno, cuando analizamos algún texto de Apocalipsis hay que analizarlo, pues obviamente en su género literario apropiado. Vamos a hacer un análisis, una pequeña exégesis, y vamos a ir dando algunos puntos importantes sobre esto. Nos es importante analizar estas cosas porque cuando estamos tocando acerca de los puntos de partida, y aunque suena muy sencillo, y así lo es, Jesucristo es nuestro punto de partida, vamos a estar analizando qué significa todo eso, ¿no? Y cuando Jesús mismo dice esto de Él mismo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, esto es lo que llamamos un paralelismo de desarrollo, ¿sí? Cada frase va explicando más la frase anterior y es una sola idea recalcada, ¿no? Yo soy el Alfa y el Omega, hace referencia a un asunto de literatura, digamos, que es los caracteres con los que se escribía en el idioma griego. El principio y el fin tiene que ver con una cuestión de tiempo, ¿verdad? Y el primero y el último tiene que ver con una cuestión de ontología, estado o lo que él es como tal. Ahora, esto está dicho en un género literario dentro de un libro que es eminentemente de literatura apocalíptica. Pero esta literatura apocalíptica está en concordancia con otra literatura apocalíptica que se encuentra en la Biblia. Eso es bien importante. En la Escritura misma. En la Escritura misma. Ya que durante el periodo del silencio, que se le llama, o el periodo intertestamentario, se desarrolló literatura apocalíptica también. Pero esta es no inspirada. Ojo, esto es bien importante. Es literatura abundante en el periodo intertestamentario que no es inspirada por el Espíritu Santo. Así que no podemos meter este pasaje, y mucho menos este libro de Apocalipsis, en el mismo costal o en la misma bolsa que la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario. Por ejemplo, la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario, que no es inspirada, tenía un lenguaje muy elaborado, muchísimo simbolismo, y su objetivo era revelar, obviamente, eso es lo que significa la palabra apocalipsis, ¿no? Revelar, ¿verdad? Pero era revelar aquello escondido de Dios a los ojos del pueblo. Uno de los grandes problemas de la literatura apocalíptica no inspirada es que no cumplía este objetivo, ¿sí? No cumplía este objetivo, ya que los escritores confundían más que revelar, ¿sí? Esto
esto es bien importante mencionarlo y entenderlo, porque sí, tristemente hay personas que dicen, vamos a interpretar el libro Apocalipsis, interpretémoslo de acuerdo a la literatura del tiempo, de ese tiempo, y la literatura abundaba, ¿no? La literatura apocalíptica judía abundaba, pero Juan no está escribiendo en esos términos, eso es bien importante. Vamos a estar ayudándonos mucho del gran David Chilton en su comentario Días de Retribución. David Chilton hablaba precisamente de tener mucho ese cuidado en decir, bueno, no es la literatura apocalíptica que ustedes se imaginan del primer siglo o de los siglos anteriores. Juan no está escribiendo en esos términos, Juan está escribiendo en los términos del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento también tiene literatura apocalíptica, ¿no? En diversos pasajes. No tan abundante, pero sí existe. El libro de Joel, la segunda parte del libro de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Los profetas abundan en lenguaje apocalíptico también, pero no en términos crípticos y no en términos oscuros, antirrevelatorios. Al contrario, el Apocalipsis del apóstol Juan es muy claro, cuando obviamente uno lo entiende en su contexto, aunque tenga fama de que el libro es totalmente oscuro y difícil de interpretar. Sí, hoy probablemente también tengamos ese mismo problema. Hay mucha confusión en cuanto al entendimiento de la literatura apocalíptica, ¿no? Exacto. La literatura apocalíptica, otra vez repetimos, no es solo el libro de Apocalipsis. Para algunos que piensan que el Apocalipsis es parte de toda la literatura apocalíptica que existe en el canon bíblico, Sí. como bien lo habías mencionado. Y hoy tenemos un conflicto de que sí también hay confusión a la hora de interpretar estos pasajes. Exacto. Algo así como estabas mencionando de la escritura apocalíptica del periodo intertestamentario, causaba mucha confusión. Sí. Hoy no estamos exentos a eso tampoco. Sí, hoy no estamos exentos de eso, pero el problema de nuestros días es las escuelas de interpretación, ¿verdad? Claro. Las escuelas de interpretación que, bueno, no vamos a negar que también existían en su momento, en el primer siglo, pero aquí vamos a ir dando también, vamos a ir develando algunos de nuestros, de los puntos que nosotros ya asumimos hoy a la hora de la escatología y la interpretación de pasajes como estos. Sí nos van a escuchar mucho en el campo de la esperanza puritana, de la escatología de Victoria. Somos postmileniales, consideramos muchos de estos pasajes en una escuela de interpretación preterista parcial, ¿sí? No creemos que el libro de Apocalipsis sea o el libro, la Biblia como tal, sea un libro cerrado en donde ya todo se cumplió. Vamos a ir develando algunos de esos puntos, pero nuestro tema en este momento no es necesariamente el concepto escatológico, sino que vamos a desarrollar lo que nosotros entendemos como puntos de partida. Y cuando Jesús hace una declaración como esta y queremos darle una explicación, hagámosla desde su contexto, y eso es lo que estamos haciendo. Juan, el apóstol Juan, quien dicho sea de paso, creemos es el mismo Juan del Evangelio de Juan, el mismo Juan de primera, segunda y tercera de Juan, y este Juan de Apocalipsis es el mismo Juan. Tristemente, sí, pienso yo que es difícil eso a veces. Existen personas que dicen, no, este es Juan de Patmos, no necesariamente es el mismo Juan. Nosotros creemos que sí es el mismo, ¿verdad? Juan, de hecho, escribe con simbolismos y exageraciones. Sí, eso es importante, el hecho de que nosotros creemos que es el mismo Juan por varias cosas que obviamente vamos a entender por su simbolismo. Exacto. Y sus figuras, ¿no? O sea, recordemos que la literatura apocalíptica tiene mucho simbolismo. Okay. Sí. Interpretar mal o entender mal eso también lleva a interpretaciones equivocadas, el no entender que a veces solo es un asunto simbólico, ¿no? Sí, y vamos a ir a este punto de donde podemos hacer innumerables conexiones entre los escritos apocalípticos de Juan y su evangelio y sus cartas. Es decir, la escritura, los simbolismos, las relaciones son abundantes, ¿verdad? Entonces Juan escribe en figuras, símbolos, exageraciones
que encontramos en otros de sus escritos. Sí, yo quisiera mencionar algo ahí, un detalle importante de Juan. Veamos que Juan sí es otra cosa a los otros escritores. Simplemente analicemos un poquito los 4 evangelios, ¿no? Sí. Los 3 sinópticos al principio, y cuando leemos Juan desde el primer versículo del primer capítulo del evangelio, ¿esto qué es? Decimos, Sí. es totalmente otra cosa. Es mucho mismo más Juan. Filosófico, es mucho más profundo. Sí, son otros términos. Claro, entonces Son otros términos. debemos entender que es Juan el que está escribiendo el Exacto. Apocalipsis. Dice David Chilton en su libro Días de Retribución, en su comentario Apocalipsis, dice, existen numerosos puntos de semejanza entre el libro de Apocalipsis y el Evangelio según Juan. Incluso una mirada superficial revela ciertas expresiones, exempli gratia o varios de los ejemplos, el Cordero de Dios, la palabra o el logos, los testigos, etcétera, los cuales son comunes o mutuos solo entre Apocalipsis y el Evangelio según Juan. Ningún otro escritor en el Nuevo Testamento hace uso de estos términos en la misma manera. Ahí termina la cita de David Chilton en su comentario de Retribución. Estos detalles de escritura hacen del libro de Apocalipsis una joya literaria. No necesariamente fácil de interpretar, y tampoco vamos a reclamar que nosotros conocemos la interpretación exacta del libro de Apocalipsis, porque no somos escatólogos, ¿verdad? Sí le hemos dedicado bastante. Aquí nosotros dos, en esta misma asociación, esperamos poder tener los permisos de poder publicar las obras escatológicas que hemos traducido del inglés al español, que ha sido un tema en estos últimos años bien importante y recurrente para nosotros, ¿no? Porque, y lo vamos a conectar precisamente como nuestra escatología es muy importante para la construcción de cultura cristiana hoy en el presente, ¿no? Y vamos a hacer eso, esa conexión. El libro de Apocalipsis, entonces, creemos es una joya literaria, ya que si este fuese un rompecabezas, ¿no? Algo que tuviésemos que armar, las claves para resolverlo o interpretarlo fueron dadas con anticipación, y nos referimos al Antiguo Testamento, ¿no? La semana pasada, precisamente, estuve dando un curso de escatología en el Instituto Bíblico que tengo el gusto de dirigir, y la gran mayoría de nuestros alumnos, ¿no? Venían de un dispensacionalismo muy claro y tradicional, y nosotros decíamos, bueno, aquí no van a encontrar dispensacionalismo con nosotros. Nuestra interpretación de todo el texto pues es antidispensacional, y obviamente tomamos la hermenéutica pactual como la base y la asumimos. Y obviamente nuestra interpretación escatológica va a ser diferente. Y yo hacía constantemente este ejercicio, ¿no? Vamos a Jeremías. De aquí es donde Juan toma para decir esto en Apocalipsis 17. Vamos a Isaías 13, a Isaías 39. De aquí es donde Juan toma para decir esto en tal y tal parte de Apocalipsis. Y hacíamos ese ejercicio. Entonces al final yo les decía a mis alumnos, miren, pueda que yo no estoy reclamando ser infalible en mi interpretación. Lo que estoy diciendo es, vean el ejercicio. El ejercicio es, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, porque es ahí en donde encontramos las claves para interpretar este libro. Sí, cabe recalcar también que es el mismo ejercicio sí, y del Señor Jesucristo mismo. O sea, cuando el Señor Jesucristo aclaraba algunos puntos, como bien lo hemos estudiado, lo podemos leer en los evangelios, que muchos fariseos, saduceos se acercaban para tentarlo en cuanto a sus respuestas. Muchas de las respuestas de Jesús, o la gran mayoría, eran eminentemente bíblicas. Era citas directas o referencias innegables del Antiguo Testamento. Es la misma idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Es el mismo punto de partida. La escritura misma es el punto de partida para la interpretación de esto. Y esto también da un detalle importante. El Antiguo Testamento es muy importante. No estamos cayendo en aquel... fundacional. En aquel error de el Antiguo Testamento ya no lo tomamos, tristemente. Sí, entonces, solo para que entiendan que el Antiguo Testamento es parte del canon total de la Escritura, y es fundamental que nosotros lo entendamos, y a la luz del Antiguo Testamento es que estamos haciendo este ejercicio de interpretar el Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan escribe esto, sus lectores estaban en alguna medida relacionados o acostumbrados a estos simbolismos, porque Juan está haciendo referencia al Antiguo Testamento. El resultado de un escrito como este, entonces, para nosotros, el Apocalipsis es una historia de victoria, ¿sí? Claro. Porque, dicho sea de paso,
es el único Apocalipsis inspirado y es el único Apocalipsis que presenta al Hijo de Dios resucitado, glorificado, ¿no? Como un conquistador triunfante, quien, aquí es donde vamos metiendo nuestro entendimiento de todos estos pasajes, un conquistador viniendo en juicio, viniendo a vengar, ¿sí? A aquellos que le traspasaron, dice el inicio del libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. De hecho, los primeros versículos del libro de Apocalipsis, ese es el centro del contenido del libro, ¿no? Es la revelación de Jesucristo. No es un libro para dar miedo, como muchos en algún momento de la vida lo pasamos a Apocalipsis, mejor no lo leamos porque qué miedo, ¿no? Era específicamente por el tipo de interpretación que teníamos, pero nos debe de quedar claro que el libro de Apocalipsis es un libro de victoria, es un libro de esperanza. Y ahorita que lleguemos al contexto, vamos a ver precisamente que en su contexto era eso también, era precisamente un libro, una carta, un escrito del apóstol Juan a las iglesias en Asia Menor del primer siglo, y dicho sea de paso creemos, antes del 70. Sé que esa es una opinión bastante impopular, pero que creemos que hay un caso muy convincente para una datación temprana del libro Apocalipsis. Uno de los libros que hemos traducido en esta asociación se llama Antes de la caída de Jerusalén. Creo que les muestro estos recursos para que vean que, pues, o sea, estamos hablando con cierta preparación de verdad y creemos que esto es bien importante. Publicaciones Querigma publicó esto en español, pero fuimos nosotros los que tradujimos este texto que se llama La caída de Jerusalén, fechando el libro de Apocalipsis por el Dr. Kenneth Gentry Jr. Este libro nos tomó como 1 año y medio traducirlo y revisarlo y todo lo demás. Hay algunas cuestiones de ahí de la traducción que no estamos totalmente contentos, pero es un recurso que ya se puede adquirir en Amazon. Y de hecho el título a mí me hubiera gustado que fuese Antes de la caída de Jerusalén, porque creemos que el libro Apocalipsis fue escrito previo al 70. Sabemos que es una opinión bastante impopular. La gran mayoría de teólogos creen que Apocalipsis fue escrito en el 90, el 95, por allá por el gobierno de Domiciano. Pero finalmente la verdad no es verdad. Por cuántas narices contemos, dice Sproul, ¿verdad? Si hay más, entonces de plano debe ser cierto. No necesariamente, creemos que hay un caso muy convincente, pero aquí es donde vamos dejando ver un poco lo que nosotros entendemos al respecto. Ok, vamos un poco a la historia de la redención. Como teólogos del pacto que somos, siempre es como muy importante para nosotros saber que ahí hay salvación. Hay salvación en estas palabras de Jesús. Y aquí íbamos a ver un poco del contexto. Apocalipsis se supone, como decía Eddie, ser una carta de consuelo para los creyentes que estaban padeciendo persecución en ese momento, ¿no? O sea, estamos viendo en plena época de Nerón una persecución sangrienta, ¿no? En este libro hay un capítulo sobre la historia de Nerón y un detalle muy bueno de la bestia que era, él mismo, ¿no? Claro, sí, ahorita que mencionabas lo que en algún sentido trabajamos en la traducción de esto, hay elementos muy importantes que como decís bien, van a causar de repente alguna distorsión o algún revuelo en cuanto a la fecha de la escritura de porque precisamente por el contexto histórico. De hecho, yo he estado analizando ahorita estos últimos días, precisamente el año 70 de la caída. Volví a revisar algunas notas de Josefo en sus libros La guerra de los judíos, unos documentales que he estado viendo por ahí desde otros puntos de vista. Y es importante que entendamos que sí, los cristianos de la época antes del 70 tuvieron una bendición de entender las palabras de Jesús mismo. Vamos a irlo hablando seguro, porque viene por ahí relacionado con Mateo 24, que es muy importante, pero hace sentido todo lo que estamos hablando nosotros, porque los cristianos del primer siglo, ahí en la década de los 60, antes del 70, con la caída de Jerusalén, encontraron una salvación.
Exacto. Encontraron consuelo, encontraron Esperanza. algo que los que no habían entendido a Jesús tuvieron que sufrir este martirio del año 70 por la caída de Jerusalén, ¿no? Entonces es una carta de consuelo, es una carta de esperanza, ¿no? De salvación. Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es un libro de miedo. Exacto. Es un libro. No hay que leerlo bien, léanlo. Ajá. Con toda libertad, léanlo, con toda confianza, léanlo con los lentes de la esperanza, de salvación, Exacto. de una carta de victoria, revelando a Jesús mismo. Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas que creemos y que hemos predicado también durante un buen tiempo es que finalmente tanto Mateo 24 como el libro Apocalipsis nos están relatando una demanda judicial y un juicio, una venganza de Dios sobre la Jerusalén apóstata del primer siglo, ¿no? Eso es también una declaración bastante fuerte, máxime para aquellos de ustedes que nos están escuchando que tal vez nunca habían tal vez escuchado una perspectiva escatológica o de estos pasajes en cuanto a eso. Sí, solo quiero aclarar. Ajá. Nuestro objetivo no es entrar en controversia y generar eso, ¿no? Exacto. Si alguien obviamente está interesado en lo que estamos hablando, pues con mucho gusto comuníquese con nosotros y podemos, porque no es un tema tan sencillo de platicarlo. Exacto. En un podcast acá de 20, 30 minutos. No se puede contestar con un post ahí nada Exacto. más, porque si no vamos a entrar en mucho debate y no vamos a llegar a ningún lado. Hay que escuchar una exposición más amplia, ¿no? Claro. Ese sería nuestro consejo, ¿no? Sí. Esta Jerusalén apóstata del primer siglo había violado el pacto, ¿no? Había violado el pacto de Dios. Y entonces los creyentes en Cristo estaban padeciendo a manos de los judíos y luego a manos del imperio y necesitaban ser rescatados, redimidos, salvados. El verso que hoy estamos analizando, de Apocalipsis 22, está escrito en una especie de doxología, o despedida, ¿no? Debemos entender que este verso está escrito después de haber proferido juicio contra la Jerusalén del primer siglo y en el 70 después de Cristo se acercaba la consumación de esa sentencia, ¿sí? La sentencia sobre los que estaban asesinando, persiguiendo, oprimiendo a los líderes de Cristo, a los líderes de la iglesia cristiana, a los líderes cristianos. Hay una escena precisamente en donde Juan ve la sangre de los santos, de los mártires, ¿no? Debajo del templo y ve las almas y las almas gritaban, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el libro de Apocalipsis habla de un juicio que es pronto, ¿no? Las cosas que han de suceder pronto. Y Jesucristo estaba pronto a destruir a aquellos que habían martirizado a los creyentes. En ese contexto Jesús dice estas palabras. Los creyentes no solo entienden el propósito de sus persecuciones, sino que logran ver la grandeza y el poder de su Redentor. Aquí en estas palabras claramente hay salvación, ¿no? Claro. Claramente hay salvación. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a tocar un par de cosas más. Un poco del contexto, ¿sí? Histórico. Y algunas otras referencias de esta misma declaración en otras partes del libro de Apocalipsis, en otras partes de la Biblia, y obviamente la implicación de eso en términos trascendentales, incluso en otras partes de la Biblia. 3 de los evangelios registran lo que llamamos el discurso del Monte de los Olivos, ¿no? Mateo 24, Lucas 21, si no estoy mal, y Marcos capítulo 13. Pero el más claro de estos, o el más extenso y detallado, es Mateo en el capítulo 24. En ese pasaje, creemos, se profetizan todos aquellos acontecimientos que iban a suceder y para nosotros que ya sucedieron en Jerusalén previo al 70, ¿no? Y culminando con la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo, ¿no? Falsos mesías, guerras y rumores de guerras, catástrofes naturales, persecución, apostasía, etcétera, ¿no? Sí, una descripción de lo que sucedió ahí en esa destrucción del 70 es como una de las escenas de guerra más crueles y violentas y crudas que el ser humano ha experimentado, como tal.
lo que registran algunos historiadores acerca de lo que sucedió ahí en el 70 es una cuestión para analizar lo crudo que fue este castigo y este asedio a Jerusalén y esta caída. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo 24, específicamente vemos todas estas cuestiones que fueron profetizadas por Jesús, que nosotros obviamente otra vez como lo mencionamos, lo creemos que fue consumado en el año 70 después de Cristo. Estos acontecimientos nosotros creemos que sucedieron específicamente. Sí, acá. Exacto. Es la misma escritura la que en otras partes, como en el libro de los Hechos y otras cartas del Nuevo Testamento, nos confirman que estos acontecimientos prácticamente sucedieron uno por uno, ¿no? Sí. De verdad, existe un caso bien interesante de todas las maldiciones del libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando uno las lee detenidamente, y uno lee lo que sucedió en el 70 después de Cristo, en la Jerusalén apóstata del primer siglo, cada una de estas maldiciones de Deuteronomio 28 fueron cumplidas básicamente al pie de la letra, ¿no? La literatura extrabíblica también nos va a ayudar aquí en este sentido. El doctor Gentry utiliza esa metodología. Veamos la evidencia interna de la misma Biblia y luego veamos evidencia externa que también nos ayuda a corroborar esto, ¿no? Historiadores como Flavio Josefo, Casiodón, Tácito, etcétera, registran precisamente el cumplimiento de estas profecías. Podríamos imaginar este contexto, sí, como lo decías, una situación catastrófica, desastrosa, desordenada, de incertidumbre y temor por que todo eso está englobado en una palabra, ¿no? Tribulación, o a veces en la gran tribulación, sería la mejor forma de describir el contexto geográfico de esta palabra, ¿no? O de este libro. Sí. Eso está sucediendo allí, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría dar el consejo de que sí se estudie históricamente y contextualmente lo que sucedió específicamente en esta última década, entre el año 60 y 70, en el 66 específicamente, cuando empieza la revuelta judía contra Roma, lo que está sucediendo contextualmente. Tu pregunta es, ¿podemos imaginarnos este contexto? Pues gracias a Dios tenemos bastante literatura que nos dan una luz de lo que estaba sucediendo, ¿no? Recordemos que la Roma, el Imperio Romano, era un imperio que se había construido por fuerza bélica, ¿no? El ejército romano había logrado conquistar un vasto imperio y en esta pequeña región, acá se estaba generando un caos, por lo tanto el Imperio Romano tiene que imponerse. Todo ese contexto histórico de lo que está sucediendo alrededor, que bien lo decías, lo podemos ver por historiadores de literatura extrabíblica. Mi consejo es que lo podamos estudiar. Algunos en algún tiempo ignoramos todo esto, ¿sí? Mucho tiempo, podría decir, que ignoramos específicamente todo lo que sucedió. Y después de analizar todo esto, yo digo, hoy sería muy fácil decir, sí, pues, por eso es que creemos que el Apocalipsis se escribió antes del año 70, ¿no? Ese es uno de los puntos de este libro. Porque digo, toda esa catástrofe, y ningún escritor dijo nada bíblico, dijo nada. Debieron haber dicho algo si hubiera sucedido, si el Apocalipsis hubiera escrito en el año 90, por ejemplo, donde comúnmente se conoce, si sucedió 20 años después de todo esto que sucedió, alguien hubiera mencionado algo de todo cosas muy específicas, porque no fue un evento pasajero, ¿ves? Sí, no fue un evento ahí mínimo. Era el fin de la era del Antiguo Pacto, pues, o sea, estaba culminando eso. Claro, ¿no? Y se destruye Jerusalén. O sea, no queda el templo específicamente, no queda piedra sobre piedra. Fue un evento muy significativo para toda la tradición judía, para toda la tradición hebrea.
el punto es decir, nadie de los escritores del Nuevo Testamento mencionó nada de esto. Si se escribieron después, si el Apocalipsis se escribió hasta el 90, no se mencionó nada. Qué raro, ¿no? Entonces, esta es una de las bases o de las ideas que tenemos de por qué creemos que el Apocalipsis de Juan se escribió antes del año 70, precisamente porque creo que sí logramos tener idea del contexto, de lo que estaba sucediendo. Exacto. Ahora, hay algunas otras partes en el mismo libro de Apocalipsis donde Juan menciona esta frase. Apocalipsis 1.8, ¿no? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto abre una especie de quiasmo, de inclusio gigantesco, ¿no? ¿Verdad? Todo esta frase que aparece en Apocalipsis 1 y luego aparece en Apocalipsis 22, o sea, hay que entender todo el contenido en lo que esto implica. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Si lo que estamos diciendo les hace sentido, sigan precisamente esta argumentación. O sea, ¿quién hizo a Israel? ¿Quién trajo a vida a Israel? Dios. Él es el alfa, Él es el principio de la nación de Israel, ¿no? Los mismos profetas dicen, la raíz de Isaí. Es decir, Jesucristo es antes incluso que el papá del rey David, ¿no? El mismo Jesús decía, antes de Abraham, yo soy. Esto implica su capacidad trascendental. Es decir, cuando decimos trascendental, no solo nos referimos a más grande, sino que nos referimos y aquí le vamos dando sentido a nuestros puntos de partida. ¿Por qué creemos que Jesús es el principio, es nuestro punto de partida? Porque Él posee esta capacidad trascendental, es decir, una condición necesaria. En la mentalidad judía somos hijos de Abraham. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Abraham nos da sentido. Abraham inició nuestra nación. Él es nuestro patriarca. Nuestro rey más famoso y más grande y emblemático es David. O sea, venimos de él. Pero los escritores bíblicos finalmente nos están ampliando lo que Jesús dice. Ok, sí, ustedes están trazando su linaje hasta David, hasta Abraham, ¿verdad? Y de hecho son los dos nombres que menciona Mateo cuando inicia su evangelio. Dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pacto y reino, ¿no? Las teologías bíblicas que obviamente nosotros vamos a hacer referencia constantemente. Pero el punto es, cuando Jesús dice yo soy el alfa y el omega, en la mentalidad judía, que el mismo profeta nos dice, él es la raíz de Isaí. Antes que el rey David, Jesús era. Antes que Abraham, Jesús era. Y por eso se rasgaban las vestiduras los que oían esto, porque no entendían la implicación de esta declaración, la cual nosotros hoy utilizamos para decir, este debe ser nuestro punto de partida, ¿no? Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aquí lo que estamos viendo, no solamente que Jesús es el inicio, sino que Jesús es el final. Iniciamos con Él y concluimos con Él. Y esto es lo que le está pasando a la Jerusalén apóstata. Vino a existencia gracias a Jesucristo. Y ahora ha llegado su fin porque ha abandonado a Jesucristo. Entonces hace sentido, sí, ¿no? Y a mí me gustaría, ya para ir terminando, porque también se nos va el tiempo, que ninguno de los cristianos peleamos con eso, ¿no? O sea, cuando decimos, miren hermanos, Él es el principio y el fin, sí, claro, pero creo que no hemos logrado entender la magnitud para que nuestros puntos de partida sean lo suficientemente sólidos y consistentes de acuerdo a la Escritura misma, de lo que esto significa, de que Jesús sea el principio. Y menciono porque el escritor de Hebreos también, o sea, Él es el autor y el consumador, o sea, Él es todo, ¿no? Quiero mencionar a Pablo también en Colosenses 1, 17 y 18, y Él es antes de todas las cosas. Ahí está. Todas las cosas en Él subsisten. Él es todo. Él es el que es desde el principio, habla Pablo. Y en estos pasajes cristológicos de Pablo vemos a ese principio y fin que no fue hecho por nadie.
tiene esa capacidad en sí mismo de ser, ¿no? Ese es Jesús. Entonces, esto es, me gustaría que lo viéramos con la trascendencia de lo que significa para nuestros puntos de partida. Y vamos al punto de que aquí nace nuestra metodología. Uh-huh. La metodología de nuestro pensar y de nuestro argumentar. O sea, porque, de nuevo, aquí vamos a hacer constante referencia a eso, de que ¿por qué argumentamos presuposicionalmente? ¿Por qué siempre William, Eddie van a decir, sí, pero ¿basado en qué? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el parámetro? Siempre vamos a preguntar eso, porque si una cosmovisión no puede defender sus parámetros iniciales, las precondiciones de inteligibilidad, como lo decía Cornelius Van Til, todo lo que diga después no sirve, no funciona. Entonces, nosotros argumentamos presuposicionalmente porque es lo que vemos en la Escritura. Es lo que Pablo está diciendo, lo que mencionaste en Colosenses 1, 17 y 18. Él es antes de todas las cosas. Y tenemos aquí un listado precisamente que cuando decimos la frase de Apocalipsis 22 que estamos leyendo y analizando hoy en su contexto, ¿está en otras partes de la Escritura? Sí, ya leímos que el mismo Juan lo dice en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 21. Pero de una manera indirecta, no con las mismas palabras, pero con la misma idea, indiscutiblemente. Pablo también dijo esto, cuando dijo, Él es antes que todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A eso nos referimos, obviamente, a la importancia, ¿no? Que Jesucristo tenga la importancia suprema en todo. Y finalmente sea nuestra conclusión. Sí, y veamos que estos, lo que estamos mencionando específicamente, otra vez, nuestra idea de argumentar es eminentemente bíblica. ¿Por qué argumentamos eso? Porque la Biblia, la Escritura, así argumenta. Así lo enseña, ¿no? Exacto. Y si hemos de ser consistentes con nuestra vida, con nuestra argumentación, con nuestra manera de entender y interpretar las cosas, es ser consistente específicamente con la Escritura misma. A mí me parece interesante, porque en podcasts anteriores decíamos, el razonamiento humano no puede ser posible si Cristo no está antes. ¿Y por qué? No porque nosotros lo estemos diciendo, específicamente por lo que acabas de mencionar de Pablo. Él es antes de todas las cosas. Incluso el ser humano como tal es producto de Dios mismo. Él era antes de todo el ser humano. Por eso es que incluso la capacidad que el ser humano tiene para razonar no tiene sentido si Cristo no está antes. Exacto. Entonces ahí es donde vamos a seguir martillando este mismo clavo que creemos que es tan importante. ¿Por qué? Porque, y por eso tal vez nuestro podcast no sabemos si va a ser muy popular, porque nuestra metodología se va a oponer a la metodología evidencial, a la metodología clásica, ¿verdad? Incluso cuando grandes exponentes de la teología reformada, como el gran R.C. Sproul, era un exponente de una apologética clásica, pues vemos cierta inconsistencia en ese sentido. ¿Cómo podríamos proclamar que Jesucristo es antes de todas las cosas y no razonar así? Aunque el mismo R.C. Sproul dice, sí, yo admito que la razón por la cual el hombre puede pensar, razonar, es porque Jesucristo existe antes, pero a la hora de ejercer su metodología no lo hacía así. Entonces, obviamente, no estamos diciendo, entonces ustedes se creen mejores que R.C. Sproul. No. Estamos diciendo, creemos y simplemente vemos algo diferente acá. Pero en próximos podcasts vamos a ir ahondando un poquito más en este pasaje, que es fantástico, y esperamos por lo menos haber dejado algunas señas, algunas señales de otra vez, de que en la misma Escritura vemos que los puntos de partida son importantes. Y el punto de partida de la fe cristiana es Jesucristo mismo, porque Él lo dice. Uno. Y dos, cuando nos preguntan, está bien que Jesucristo lo diga, pero ¿lo pueden probar? Dos cosas ahí. Número uno, podemos justificarlo con la Escritura. Y dos, probarlo. ¿Con qué? Si Él es más fundamental que cualquier cosa que podríamos utilizar para probar algo.
volvemos al punto inicial, ¿verdad? Y entendemos entonces que Jesucristo es nuestro punto de partida. Sí, ¿verdad? La única manera de probarlo es Él mismo. Exacto. Él no necesita de nadie para ser. Él no necesita la aprobación de nadie. La gran mayoría de los cristianos, al menos protestantes serios, ¿no? Ortodoxos, ¿no? Que nos apegamos a los credos. Finalmente, ¿cuál es la idea cristológica en los credos ecuménicos de los apóstoles? Nicea, el niceno constantinopolitano, el credo de Atanasio, el credo de Éfeso, la definición de Calcedonia. ¿Cuál es finalmente la idea central cristológica allí? Es que Jesucristo es increado, es decir, antes de él no había nada y nace del lenguaje bíblico que estamos viendo aquí en el apóstol Juan y también en el apóstol Pedro. Buenísimo, se nos fue el tiempo, esto se va a poner mejor, vamos a seguir argumentando acerca de este pasaje importante del libro de Apocalipsis, así que síganos en nuestro siguiente podcast que va a estar buenísimo. Podcast de la Asociación Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.